Muy buenas tardes, seguidores y seguidoras de Neurosináptica. Les saluda nuevamente Perla Flores, directora de Neurosináptica Centro Psicológico Integral. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una de las personas que ha impactado totalmente en mi carrera profesional, el culpable de mi amor por las neurociencias, el doctor Gilberto Galindo. Es un gusto para mí tenerlo en este espacio con ustedes, que nos comparta un poquito de su gran conocimiento en diversos temas. Les platico un poco, fue hasta complicado ponernos de acuerdo en qué tema, de qué tema íbamos a hablar, ¿no? Decidimos irnos por la parte del sueño. El día de hoy les vamos a hablar sobre el impacto del sueño en el desarrollo cognitivo, la importancia que tiene el dormir de manera saludable, ¿no? Y también qué repercusiones tiene en no hacerlo. Les voy a hablar, antes de cederle la palabra, un poquito, muy poquito, muy brevemente de su extenso currículum. Él es doctor en Ciencias de la Salud por parte de Medicina y Psicología en la UABC. Tiene maestría en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica por parte de la UAP. Es licenciado en Psicología por parte de la UABC. Es investigador nacional, nivel número 1, profesor actual de licenciatura y encargado de posgrado. Él está encargado de diversas líneas de investigación, entre ellas desarrollo de la adolescencia y entre otros temas. No me quiero extender demasiado en su currículum porque sí es muy, muy, muy extenso, pero pues brevemente les platico lo que es. Maestro, gracias por acompañarme el día de hoy. Le cedo la palabra. Gracias, Perla. Muchísimas gracias por esta entrevista, este tiempo para compartir con tus seguidores sobre ese tema tan interesante que es el sueño, ¿no? Y las repercusiones que tiene sobre cómo nos desempeñamos, cómo funcionamos. Yo quisiera comentarte que la mayoría de nosotros pudiera pensar de manera general que cuando nos vamos a dormir, pues dormimos y ya, ¿no? O sea, te acuestas a dormir y bueno, de lo que te acuerdas es que a lo mejor te estabas preocupando por algo mientras estabas dormida, pero después de eso ya no sabemos de nosotros hasta que despertamos, ¿no? Y muchas veces durante el día tenemos ciertas preocupaciones o ciertos efectos, ciertas consecuencias que a lo mejor nunca las asociamos con el cómo fue que dormimos la noche anterior o cómo hemos estado durmiendo durante la última semana o cómo hemos estado durmiendo en el último mes, ¿no? En general. Entonces resulta que la conducta de sueño es la tercera parte de nuestras vidas y es una conducta muy compleja y muy importante para nuestra salud. Entonces, para todos tus seguidores, tus pacientes, tus estudiantes, las personas con las que tú trabajas, quisiera el día de hoy poner a discusión y a conciencia el hecho de reflexionar sobre cómo están durmiendo, cómo estamos durmiendo, porque de ello depende el cómo rendimos, cómo funcionamos durante el día, cómo nos desempeñamos en nuestro trabajo, cómo resolvemos los problemas, nuestros problemas de pareja, familiares, con los niños, etcétera. Y bueno, ¿qué más que cuando tenemos ciertas cosas, ciertos efectos agudos, como por ejemplo sociales o enfermedades como la pandemia por la que estamos atravesando, que llegan a ser sucesos que de manera aguda afectan nuestro sueño, ¿no? Por eso podemos pensar que un problema familiar afecta nuestro sueño, ¿cierto? Pero ¿qué tal cuando hay un cambio social tan fuerte como el aislamiento social al que nos hemos visto sometidos muchas personas? ¿Cómo afecta nuestro sueño? Entonces, de esta manera quisiera también poner a reflexión en todos cómo las cosas que pasan a nuestro alrededor interfieren directamente sobre nuestro sueño y este a su vez en la manera en que resolvemos los problemas con nuestras familias o con las personas que nos rodean, ¿no? Ok. Así que bueno, quisiera comentar un poquito qué es el dormir. No sé si sepas tú, Perla, pero te iba a decir tu apellido, Flores. Sí, sí. No dormí bien a lo mejor. Probablemente eso debe ser. ¿Qué es el dormir, no? ¿Qué es lo que se entiende por dormir? Eh, Eh, sí, sí, sí. sí, Dígame. ¿Me está preguntando a mí? Es que sí, me perdí un sí, poco ¿qué es con las preguntarte? flores. Pues el dormir es el acto o el efecto de cerrar los ojos, relajarnos y perder la conciencia, no sé, durante algunos minutos u horas, ¿no? Te voy a preguntar algo interesante. ¿Cómo sabes, cómo distingues cuando estás dormida de que eso es estar dormida y cómo distingues en este momento que no estás dormida? ¿Cómo distingo cuando estoy dormida y cómo distingo que ahorita no estoy dormida?
Pues creo que no. Y Difícil, más ¿no? cuando es un sueño vívido, ¿no? O sea, si estoy Ah, teniendo un sueño y es un sueño vívido, ¿sí lo viví o lo soñé o qué onda, no? exacto. Pero dime una cosa, ¿ahorita tú piensas que estás soñando? No, No, ¿verdad? Y no. cualquier persona que tenga un funcionamiento adecuado de su estado de vigilia no estaría confundiendo esto. Eso depende de nuestro cerebro, Perla. Entonces, resulta que nuestro cerebro tiene mecanismos encargados de activarse o inactivarse para hacernos transitar entre el sueño y la vigilia y de la vigilia al sueño. Pero son muy delicados. Estos mecanismos son fáciles de alterar, ¿no? ¿Y qué los altera? Pues, por ejemplo, si nosotros cambiamos nuestros ritmos de sueño, los horarios a los que nos dormimos, los afecta. Si nosotros cambiamos nuestra dieta, por ejemplo, las cosas que comemos, los podemos alterar también. Y también si nuestro estado de ánimo cambia durante el día por alguna situación estresante por la que estamos pasando, también cambia. Y te puedo comentar que hay algunos trastornos o alteraciones que afectan directamente la capacidad para darse cuenta de eso. No estoy hablando de trastornos más severos, como por ejemplo los trastornos de personalidad, como la esquizofrenia, donde la persona incluso llega a tener problemas para distinguir la realidad de algo que es un sueño. Un sueño. Ujú. Sí, correcto. Exacto. Correcto. De hecho, ahorita que menciona esto, me gustaría comenzar como estructurando, digo, es información sumamente importante, pero algunos de nuestros seguidores nos hicieron saber dudas, ¿no? Una de las principales preguntas era, ¿qué es cognición, no? Primero que nada, porque decíamos, bueno, el impacto del sueño en el desarrollo cognitivo, sí, qué padre, sueño, creo que todos tenemos por entendido, o al menos tenemos una noción, o ya me dio sueño, ¿no? Tenemos alguna conciencia o estructura de lo que es esa palabra, pero ¿qué es cognición? ¿Y cómo se relaciona con el sueño? Muy bien, mira, cognición se entendería como un proceso a través del que realizamos alguna función para resolver diferentes necesidades, ¿no? En el nivel cognitivo, nosotros tenemos procesos muy básicos como son los sensoriales, por ejemplo, los visuales, los auditivos, pero estos se pueden complejizar más. Al decir complejizar me refiero a que, por ejemplo, se pueden sumar y en conjunto armar algo más elaborado, como por ejemplo el lenguaje, la memoria o la atención. Entonces, entenderíamos como procesos cognitivos complejos o funciones psicológicas a la memoria, al lenguaje, la atención, el cálculo, entre otros, que dependen directamente de estos procesos básicos y que están influidos directamente con la manera en la que dormimos, ¿no? De hecho, el sueño representa dos fases de reparación, ¿no? Llamamos un sueño reparador a aquel sueño que en realidad permite recuperar o hacer la función para la que está diseñada el sueño en el ser humano, que es la reparación fisiológica, que es toda la reparación de los tejidos, los órganos, etcétera, y la reparación cognitiva. Y en esta participa muy directamente la consolidación de la memoria a largo plazo como proceso cognitivo. Entonces, resulta ser que el sueño y algunas de sus fases, específicamente una fase, que es la fase de movimientos oculares rápidos, tiene su función de reparar y organizar la memoria a largo plazo, ¿no? Es por ello que durante esta etapa soñamos escenas, ¿no? Tenemos esta experiencia vívida de que estamos viviendo alguna experiencia en particular, dependiendo de los estímulos a los que hayamos estado expuestos. ¿Y qué está haciendo eso? Pues en nuestro cerebro está organizando esa información y le está dando prioridades, aquella que es relevante, aquella que es emocionalmente importante, aquella que la vamos a almacenar para un aspecto episódico de nuestra vida, por ejemplo, a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, Okay. el sueño es muy importante para nuestros procesos cognitivos, para la cognición del ser humano, y es por eso que es una función fisiológica de supervivencia, ¿no? Se ha demostrado que la necesitamos para vivir. No podemos vivir sin dormir, ¿no? Y si se altera alguna fase, entonces se altera nuestro desempeño diurno. Ok, perfecto. Entonces, aquí me viene otra pregunta. ¿Cómo es un buen hábito del sueño? O sea, ¿qué es un buen hábito del sueño? Hace un momento nos comentaba, muchas personas
piensa, ¿no? Que es solo con el hecho de irse a la cama, acostarse y dormir ya es un sueño, ¿no? O un buen dormir, pero sabemos que no es así. O sea, no es solo el hecho de estar acostado y decir, ay, bueno, hay ocasiones en las que dormimos 7 horas, 8 horas y no nos sentimos relajados o no nos sentimos descansados, ¿no? Normalmente usamos esa, o típicamente usamos esa palabra. Entonces, ¿qué será un buen hábito del sueño? Ya, podríamos hablar de manera muy general de cómo entender un buen hábito del sueño, pero para poder reflexionar hacia nosotros mismos de si estamos durmiendo bien o no, yo sí recomendaría que una persona que sospeche que no tiene un buen hábito del sueño acuda de inmediato a una valoración del comportamiento del sueño, ¿no? Entonces, el sueño puede tener hábitos apropiados a corto, a mediano o a largo plazo. Lo malo lo malo y lo bueno, ¿no? Del ser humano es que nos podemos adaptar prácticamente a lo que sea, ¿no? Probablemente tú o tus seguidores se habrán dado cuenta de que hay veces que nos sometemos a cambios de horario laboral, por ejemplo, y de pronto Sí. alguien tiene que trabajar en la noche y dormir en el día, o alguien viaja a un lugar donde hay otro uso horario y entonces se desfasan los ciclos circadianos, ¿no? Estos ciclos del sueño se presentan un desfase al que nuestro organismo todavía no está habituado. Entonces, una buena higiene del sueño, de manera muy general, implica tres aspectos generales, ¿no? El uso de sustancias, es decir, lo que comemos o lo que tomamos alrededor de la conducta del dormir. Ese es uno. Entonces, todo lo que ingiramos, alimentos, bebidas, medicamentos, drogas, etcétera, relacionados con el sueño. Ese es un componente, digamos, una dimensión dentro de una buena higiene del sueño. ¿Qué es buena higiene en términos de sustancias? Bueno, pues no comer estimulantes antes de ir a la cama, estimulantes como azúcares, exceso de carbohidratos o alimentos que requieran un proceso metabólico muy pesado para nuestro cuerpo, ¿no? Como por ejemplo carnes rojas, cosas que en la noche pudieran demandar mucha circulación, de mucho trabajo cardíaco, un exceso de respiración para oxigenar bien el organismo, pues no es bueno, ¿no? Porque entonces vamos a tener un sueño inquieto con unas fases alteradas, que como dijimos, yo me duermo y ni me entero qué está pasando, ¿no? Pero Sí. mi pobre organismo ahí está luchando contra lo que tiene que digerir y el cerebro está con un nivel de glucosa elevado que no es el apropiado. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Aquellas vías que se suponía que debían estar inactivas en el sueño, pues siguen activas. Y entonces hay fases de sueño que duran más y no permite que las fases de sueño reparador o sueño profundo entren, ¿no? Otra dimensión importante es la relacionada con los horarios. La dimensión de los horarios tiene que ver con qué ritmo tenemos para dormir. Te voy a hacer una pregunta, Perla. ¿Tú usas despertador para levantarte en la mañana? No, Genial, tienes un buen hábito de sueño. Entonces, normalmente. No, no bueno, uso. No uso despertador. el domingo no lo uso. El domingo no. Y bueno, eso es un buen hábito de sueño porque significa que tu sueño ya tiene un ritmo y se suele interrumpir el ciclo de manera natural por el ritmo que tú tienes a la hora que lo necesitas. Entonces, eso es muy recomendable para todos. Lo que pasa es que es difícil o si no lo establecemos como hábito, probablemente estamos cambiando esas fases. Entonces, en términos de horario, no es bueno interrumpir las fases de sueño o este ciclo. El sueño es un ciclo. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que estamos en la fase esta de movimientos oculares rápidos del sueño, que es donde se está consolidando la memoria a largo plazo. Y en eso, ¡pam!, suena la alarma, ¿no? Casi les puedo asegurar que a muchos les ha pasado que están soñando algo bien, bien bonito, que están soñando que están caminando en la playa o que están con alguien o qué sé yo. Y en eso suena la alarma. Ay, no, estaba soñando. Bien, ¿Por qué eso no? aparte que sonó al momento que no queríamos del sueño, interrumpió un ciclo, interrumpió una fase. Y eso compromete la recuperación fisiológica, pero también la organización cognitiva de estos procesos, que nuestro cerebro está llevando a cabo en su propio lenguaje, que ahorita no vamos a platicar eso, pero es otro, digamos, es otro nivel de mecanismos, pero los interrumpe, ¿no?
Entonces, otro esquema de buena higiene de sueño, buenos hábitos de sueño, es el horario en el que dormimos. ¿A qué hora nos vamos a la cama y a qué hora nos levantamos? A lo largo de la vida, estos horarios cambian. No es igual el sueño de un bebé al sueño de un niño, de un adolescente, de un adulto, de un adulto joven, de un adulto mayor. Para quienes nos escuchan y se dedican a esto, son clínicos, pues es importante tenerlo en mente. Y para quienes nos escuchan y que lo viven en sí, comprenderlo en nosotros mismos y comprenderlo en nuestros familiares. El adolescente va a dormir por mayor cantidad de horas, tiene más tiempo de sueño. Un bebé va a tener sueño interrumpido, va a tener siestas prolongadas. Un adulto mayor va a tener sueños con interrupciones continuas, con despertares tempranos en la mañana, que es algo que se le conoce a veces como insomnio terminal, que se despiertan antes, ¿no? Entonces, los horarios necesitamos comprenderlos y ajustar cuando hay alteraciones en los horarios, ajustar para mejorar algún problema que pueda estar causando esa alteración de horario. Ok. Por ejemplo, ahorita que menciona lo de las siestas, ¿hasta qué edad recomienda usted que, por ejemplo, un niño tome una siesta? ¿Hasta qué edad es adecuado para que precisamente esta higiene del sueño no se atrase o no se altere más bien? Es variable. Los niños dejan de tomar siesta alrededor de los 6 años y duran una temporada sin tomar siestas, ¿no? Alrededor hasta el inicio de la adolescencia o la preadolescencia. Es un periodo en el que frecuentemente los niños no toman siesta. Cabe destacar, Perla, qué bueno que lo comentas, que depende mucho también en la región en la que vivamos. Bueno, ahorita estamos platicando tú y yo a una distancia y seguro nos están escuchando personas de diferentes partes del país o del mundo que están expuestos a diferentes condiciones de luz por el sol, Ujú, ujú. cambios de horario, etcétera. Entonces, esos influyen y pueden llevar naturalmente a que las personas duerman una siesta o no la duerman. Entonces, esto es variado. Podríamos de manera general decir que en la adolescencia puede ser normal que se duerma una siesta y que hay que pensarla de la misma forma, que no se interrumpan las fases, es decir, la duración debe ser en un ciclo nada más, no estoy hablando de una hora, 20 minutos, y en un adulto joven una siesta de 20 minutos es suficiente. De hecho, bastante recomendable, ¿no? Ok. En la edad adulta mayor también es recomendable y siestas no muy extensas, ¿no? Sobre todo que rebasen la duración que es el ciclo teniendo una duración de una hora 20 minutos, ¿no? Ok. Pero dependerá también de la ubicación en la que vivamos y cuánta luz hay. Ok, Ujú. va, perfecto. Entonces, hace unos momentos también hablábamos de la parte de sueño normativo, ¿no? Hablamos de lo que sí está bien, de lo que sí es correcto, de lo que sí debemos hacer. Pero entonces también mencionaba que si se sospecha de alguna dificultad en el sueño, entonces acudir con un especialista para que nos haga un estudio o una valoración del sueño. Pero entonces me viene esta pregunta, ¿qué son los trastornos del sueño o cómo podemos identificar? Desde mi experiencia como clínica, le puedo mencionar en N cantidad de ocasiones, nos ha tocado diagnosticar trastornos de sueño y entonces cuando indagamos, o la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo duerme su hijo? Y los papás dicen, bien, ¿no? Y entonces, ok, bien, pero ¿qué es dormir bien? No, pues es que sí le cuesta mucho dormirse, quedarse dormido, o de repente se levanta en la madrugada llorando, o se levanta 5, 6, 7 veces al baño, o en la mañana se despierta de mal humor, y porque dice que siempre que lo despierto estaba soñando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya hacer la historia clínica y el indagar todos estos patrones, nos damos cuenta que había un trastorno de sueño, ¿no? Y el pequeño viene referido por ansiedad, por déficit de atención, por trastorno de memoria, dificultades en la memoria, etcétera. Entonces, ¿qué sería entonces una patología para los seguidores que nos escuchan? Empiecen a identificar y darse cuenta si hay algo que no han notado, ¿no? Y que también es una dificultad o que tal vez lo están normalizando y no es así. ¿Qué sería una patología del sueño? Una parte importante de esto que comentas es que la persona identifica y esa es una de las primeras cosas, en su actividad diurna, es decir, lo que hacemos durante el día, identificamos
que algo no está bien, ¿no? Que algo nos incomoda, sea en el estado de ánimo, sea en alguna función, en la memoria, en la atención, algo no está yendo bien. Si algo no está yendo bien en el día, seguro está asociado de alguna manera al sueño. Muchas veces aparentemente no, pero como bien comentas tú, cuando ya profundizamos en las características de dormir, muchas veces descubrimos que sí. Ujú. Entonces, una alteración tiene que estar, para ser considerado trastorno y requerir ya una atención, va a estar presentando eso, va a estar presentando una incomodidad, un síntoma, como así lo llamamos, durante el día, y además va a estar alterando de alguna manera la conducta del sueño. El insomnio tiene ciertos criterios, existe, como tú bien sabes, una gama, ¿no?, de diferentes trastornos, algunos relacionados con la conducta de inicio del dormir o alrededor del dormir o del despertar, y otros relacionados con durante la conducta del dormir, como por ejemplo el sonambulismo, los terrores nocturnos, las pesadillas, que son problemas mientras está dormida la persona. Pero hay problemas del inicio del dormir o alrededor de la conducta del dormir, como por ejemplo la narcolepsia o el insomnio, que es bastante frecuente, ¿no? Y hablando un poco de insomnio, uno de los indicadores es que la persona dure de 30 minutos o más, 30 minutos para quedarse dormido, por lo Ok. menos 4 veces a la semana, que tenga una duración de un periodo de alrededor de 6 meses, según los manuales, es considerado insomnio severo, ¿no? Ok. Entonces, una latencia para quedarse dormido de esa duración es importante y no es recomendable dejar pasar tiempo, ¿no? A ver si ya se pasa o a ver si se me quita solo o es nada más una preocupación transitoria. Hay que ver que si está durando semanas, hay que prestarle atención. Y de hecho nos puede ayudar a prevenir que se desenlace un trastorno severo. Atenderlo a tiempo puede prevenir una depresión, puede prevenir ataques de pánico, crisis de ansiedad, puede prevenir problemas de memoria severos, problemas de socialización incluso severos. Se puede prevenir muchas cosas el hecho de hacer ciertos ajustes. Entonces, para eso necesitamos que un especialista haga las preguntas necesarias sobre la higiene del dormir, sobre estos componentes que mencionaba hace un momento, para identificar si allí se está presentando algún problema que haya que ajustar. Y se previenen un montón de otros problemas. Sí, ¿No? totalmente. E inclusive problemas hasta relacionados con obesidad, ¿no? Porque al momento de no estar descansando, no estar durmiendo bien, nuestro cuerpo nos pide más carbohidrato, nos pide más azúcares, nos pide más dulce, nos piden más café, que pues está mal tomarlo en exceso, ¿no? Pero normativamente los adultos tomamos litros y litros de café y creemos que está bien, ¿no? Entonces van desarrollando situaciones metabólicas también que a veces terminan en situaciones como diabetes, que terminan en situaciones como obesidad premórbida, etcétera, etcétera, precisamente derivadas, digo, no que tenga como único motivo, pero sí derivadas en ocasiones de algunos hábitos del dormir, ¿no? Y como lo mencionaba, cuestiones de conducta. Es importante y sí me gustaría en este momento mencionar para nuestros seguidores y seguidoras, en ocasiones sí me han preguntado bastante, ¿no? Pero es que, ¿qué tiene que ver que mi hijo presente o mi hijo o mi hija presente agresividad con el hecho de que no esté durmiendo bien? Pues precisamente esto, ¿no? El hecho de no descansar, el mantenerte con irritabilidad, entonces estamos más susceptibles a reacciones, por ejemplo, agresivas de este tipo. Siempre lo que primero valoramos son situaciones de sueño, situaciones de alimentación y patrones de eliminación, ¿no? Son la base principal para cualquier situación, para cualquier trastorno. Si alguno de los tres está alterado, entonces va a haber una situación conductual problemática. Usted mencionaba a especialistas. Me gustaría aclarar o más bien hacer énfasis en este punto. ¿Qué tipo de especialista recomienda usted cuando ya detecté o ya los estoy escuchando y me estoy dando cuenta que tardó 1 hora en dormirme y esa hora que tardé en dormirme pues me disminuyó el tiempo de sueño y me levanté irritable, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que necesito acudir con un especialista.
¿con quién se recomendaría acudir como primera opción? Es correcto. Pero bueno, quisiera primero retomar un punto muy importante que mencionaste ahorita, porque creo que sería bueno generar esta conciencia de la atención a los trastornos, sensibilizando un poco más a quienes nos escuchan. Hay más prevalencia, es decir, existen más cierto tipo de trastornos que afectan más a los niños y otros que afectan más a los adultos. Y creo que eso hay que tenerlo muy en mente también para una apropiada detección. Ahorita que mencionabas lo de la ingesta elevada de carbohidratos, de calorías o azúcares, que suele ocurrir mucho en los adultos. Ujú. Y no tanto quizá en los niños, ¿no? Porque el niño a veces el papá, la mamá le dice, no comas esto y controla un poco más eso. Pero los adultos, ¿quién nos controla? ¿No? Comemos lo que queremos y nadie nos dice nada. Entonces, resulta que nos afecta de una manera mientras que a los niños los afecta de otra. Y en ese sentido quisiera retomar un poco el punto que acabas de mencionar, para que quienes nos escuchan, que son padres de familia, presten atención a eso y quienes no sean padres de familia o los padres de familia en sí mismos. Hay un trastorno del dormir que se llama apnea del sueño, vulgarmente conocido como roncar mucho. Sí. Y muchas personas pueden roncar mucho y a lo mejor es pasado como normal. Bueno, ronca mucho y ya, ¿no? Y le molesta a la pareja o le molesta a quienes duermen por ahí y esto. Pero resulta que roncar mucho puede ser síntoma bueno, es síntoma además de una oclusión respiratoria, es síntoma que a lo largo, de manera crónica, genera una hipoxia cerebral crónica durante el sueño. Incluso en casos severos de enfermedad cardiopática obstructiva crónica, llega a causar muerte súbita cardíaca durante la noche. Y eso es tremendamente severo y se puede prevenir precisamente con buenos hábitos de sueño, ¿no? Entonces, a un adulto muchas veces lo puede afectar lo que tú acabas bien de mencionar, que lo atendería muy bien una vez detectado, quizá muchas veces a los psicólogos es a quien nos toca detectarlo de entrada, pero tú dices, bueno, ¿en quién me apoyo? Bueno, pues un buen hábito por parte de nutrición, por parte de un área de nutriología nos puede ayudar bastante, ¿no? A estabilizar esos hábitos alimenticios alrededor de la conducta del sueño que pueden interferir. Y entonces eliminamos estas apneas, mejora la oxigenación cerebral durante la noche y un cerebro bien oxigenado es un cerebro funcionando bien durante el día también, ¿no? Un cerebro que va a reparar bien en la noche. Y en el caso de los niños, el efecto es en función de lo que están haciendo con papás o con las personas con las que conviven. Pues el caso de los niños, el estado de ánimo que está, la regulación emocional está en todo su apogeo en los niños, los berrinches, todo esto es parte de la maduración de un niño. Y eso influye directamente en cómo duermen los niños. Entonces, la manifestación de los síntomas es diferente en el caso de los niños. Es muy común un trastorno que se llama terrores nocturnos en el caso de los niños, que se expresa en muchas ocasiones porque el niño está inestable emocionalmente, porque los padres le transmiten estrés, incomodidad, ansiedad, y entonces se refleja en el inicio de la conducta de sueño, ¿no? El niño tiene reacciones de pánico y ni cuenta se da, está dormido, ¿no? Y se despierta y no se da cuenta. No son pesadillas, no es sonambulismo, es otro tipo de trastorno muy frecuente en los niños que también se puede corregir de manera prácticamente sencilla, ajustando el comportamiento y la interacción que tiene con sus familiares, con los papás o con otros niños, como comentabas tú ahorita, en cuanto a la irritabilidad o problemas de arranques emocionales. Sí. Porque finalmente, en relación a esto, quisiera comentar la relevancia de los aspectos emocionales en el sueño, ¿no? Durante la noche no es la excepción de que las experiencias más emotivas, más relevantes emocionalmente hablando, son las que influyen a aquellas experiencias que se consolidan en nuestra memoria y en nuestra conducta. Entonces, eso forma parte de todo el esquema. Igual que como lo regulamos en el día, en la noche va tomando su forma, ¿no? Y moldea de gran manera nuestra personalidad y nuestra conducta. Ok. Además, entonces, de los, por ejemplo, los errores nocturnos que ya nos mencionaba y de la irritabilidad que ya hemos estado platicando,
¿qué otra influencia puede tener el sueño en las emociones? ¿También influye entonces en las emociones positivas? Digo, hablando, no sé, de alegría, felicidad, todas las emociones son positivas a final de cuentas, ¿no? Pero me refiero más a las que expresan felicidad, por ejemplo. ¿Qué influencia tiene el sueño en esto? Las emociones determinan de qué manera orientamos nuestras prioridades en la vida, ¿no? Esa es la función de una emoción. Si algo tiene relevancia emocional, es que es una prioridad de nuestra vida. Puede ser agradable, puede ser desagradable. La prioridad va a ser igual, pero una es para evitar aquello que nos puede causar daño o nos puede alterar, y buscar aquella que es favorable. En el sueño ocurre de la misma manera y su función es consolidar ese recuerdo. El ser humano a lo largo de la vida vamos formando esta experiencia de cómo somos, cómo nos comportamos y esta memoria episódica que representa nuestra vida a lo largo del tiempo. El estado emocional en el que nos encontremos determina cómo se establecen esos recuerdos en nuestra memoria episódica a largo plazo, de acuerdo a si eran prioritarios o no. Entonces, por ejemplo, si tú durante el día interactúas con una persona que es muy agradable en tu vida, algún familiar, algún amigo, algún ser muy querido, y en la noche hay un sueño relacionado con esa persona, quiere decir que se está acomodando en tu memoria episódica, se está formando esa parte del recuerdo de tu vida. Entonces, por eso a veces soñamos cosas de nuestra infancia o soñamos con una casa donde vivimos cuando éramos niños, pero también podemos soñar con cosas que nos preocupan sobre el futuro, ¿no? Y eso representa aquellas cosas que nos pueden afectar de alguna manera, pero que estamos almacenando la información relacionada con cómo impactan nuestras vidas, para tomar mejores decisiones en el momento en el que estamos resolviendo los problemas nosotros, ¿no? Entonces, bueno, me faltó también comentar sobre una área de especialidad muy importante en el tratamiento de los trastornos del sueño, que es la psiquiatría. Cuando los trastornos del dormir llegan a ser excesivamente severos y no pueden ser atendidos únicamente con un tratamiento en el nivel conductual, puede llegar a ser recomendable considerar el tratamiento farmacológico. De hecho, ambos tratamientos administrados de manera simultánea han demostrado resultados muy, muy favorables en una gran cantidad de trastornos, incluyendo el insomnio, ¿no? Que es uno muy frecuente, como comentábamos ahorita, y puede ayudar a que más rápidamente se estabilice la conducta del sueño de una persona. Sí, por ejemplo, yo sé que no en todos los estados tenemos desafortunadamente acceso o no siempre se cuenta, por ejemplo, con un psiquiatra es un poco más común encontrarlo, pero también pudiéramos acudir con un neuropediatra, por ejemplo, con un neurólogo como tal, que sí es mucho más recomendable el área de la psiquiatría, pero en el caso de los niños, la paidopsiquiatría, que son los psiquiatras que se especializan en niños, en las comunidades que tengan oportunidad de acudir con estos especialistas, pues es lo más recomendable, ¿no? Si no tienen un psiquiatra o un psiquiatra conocido, también pueden acudir con un médico neurólogo o si son adolescentes o niños, preferentemente con un neuropediatra. Esto siempre acompañado y siempre recomendable de una valoración nutricional, como ya bien lo comentaba el doctor Galindo, y pues por supuesto con una disciplina como la psicología, ¿no? Porque en ocasiones, y en muchas ocasiones dijera yo, las situaciones de sueño dependen o se desprenden de situaciones emocionales o situaciones que estamos viviendo en el día a día. Ya lo comentábamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la situación de la pandemia, pues la cuestión del sueño se alteró de manera muy significativa, tanto en padres como en niños. Antes de comenzar la charla, hablábamos de esta situación del home office, cómo nos tiene trabajando horas de más, ¿no? Entonces, el estar tanto tiempo enfrente de un monitor, con las luces encendidas, esto también altera nuestros patrones de sueño, ¿sí? O también al dormir para descansar, pues déjame ver una película, ¿no? Cuando anteriormente, por ejemplo, los psicólogos recomendábamos no tanto uso de los medios audiovisuales y ahorita, si no usamos medios audiovisuales, prácticamente no vivimos, ¿no? No trabajamos, no interactuamos. Entonces es necesario. Toda la luz que estamos recibiendo también está alterando nuestros patrones de sueño, aunado con las situaciones de estrés, de ansiedad que se han vivido de manera pues casi natural en todos los hogares por esta situación, pues está viendo reflejado en este tema.
No quiere decir que por el hecho que acudamos con un médico ya nos van a dar un medicamento, porque una de las inquietudes principales, principalmente con los padres, es que si le doy un medicamento, ¿qué va a pasar? ¿Se va a hacer dependiente? Etcétera, etcétera. Ahorita no podemos profundizar tanto por cuestiones de los tiempos y demás, pero un medicamento pues no te hace necesariamente dependiente, ¿no? A estarlo tomando para poder dormir. Simplemente vamos a decir que es una muleta que necesitamos en ese momento porque tenemos una pierna quebrada, ¿no? Cuando nos enyesamos o nos enyesan una pierna, pues usamos una muleta por cierto tiempo, no la usamos ya de por vida. El medicamento es exactamente la misma función. Lo vamos a usar en un periodo y en un tiempo determinado mientras se corrige esta situación, y es súper importante que siempre vaya de la mano de un especialista, porque luego también pasa, ¿no? Es que mi abuelita lo toma, es que mi hijo, el hijo de mi vecina lo tomaba, o mi otro hijo cuando estaba pequeño. No se puede automedicar por muchas situaciones, porque tiene que ver el proceso emocional, porque tiene que ver los hábitos alimenticios, porque tiene que ver el peso, la estatura, muchas situaciones que son importantes valorar antes de determinar un medicamento. Ningún otro persona está facultada para dar un medicamento, a menos que tenga una cédula profesional de medicina, ¿sí? Y aquí sí me voy a atrever a hacer un poquito de énfasis en el tema, porque sí me ha tocado, y no estoy diciendo que todos los médicos ni mucho menos, pero este tipo de charlas pues precisamente son para psicoeducar. Algunos médicos en ocasiones recetan un medicamento que no es ni para el sueño, ¿no? O sea, te voy a dar, no sé, se me ocurre un medicamento así, un Tradea, o te voy a dar esto, X. Y luego no nos explican que tardan 10 días, 15 días en hacer un efecto, o que no hay que quitarlos de golpe, porque entonces si los quitamos de golpe sí se genera un síndrome de abstinencia, por ejemplo. Entonces aquí sí es bien importante acudir con un especialista en el tema para que nos oriente de manera integral y sobre todo nos explique con precisión y disipe nuestras dudas sobre la situación, ¿no? Porque a lo mejor el hecho de estarme tomando el tratamiento para el sueño también me está generando ansiedad. Y no se trata de tapar un hoyo para abrir otro, ¿no? Entonces también es importante expresar todas estas inquietudes para que el médico especialista, en este caso el psiquiatra, como ya lo comentamos, nos pueda a lo mejor recetar algo para la ansiedad o nos pueda dar algún medicamento natural o alguna situación que nos apoye por algún tiempo y valorar si va a ser necesaria o no la medicación. Entonces, esta parte también es súper importante. Pues no lo sé, maestro, si hay algo con lo que le gustaría ya concluir la charla. Muchísimas gracias por sus aportaciones súper importantes. Creo que son sumamente formativas y sumamente informativas ambas situaciones, porque en ocasiones también los psicólogos pues no tenemos tanta información sobre el tema, ¿no? No tenemos acceso a tanta información, y entonces aquí también ahí andamos batallando, ¿no? ¿Qué era? ¿Que por qué sigue la irritabilidad? Si ya cambiaron las situaciones en la familia, si los papás ya se contentaron, que si ya se cambió de escuela y sigue presentando esta situación. Entonces, como ya lo mencioné hace unos momentos, súper importante valorar la parte alimenticia, sueño y los patrones de eliminación. Parte del ciclo vital, súper importante para entonces poder determinar cualquier situación conductual, disminuirla y poderla modificar. Pues de mi parte sería todo, maestro, algo con lo que le gustaría concluir. Pues sí, muy importante el diagnóstico, como bien lo mencionaste. Y agradecerte, Perla, a ti, al equipo de Neurosináptica, felicitarlos por esta labor que están haciendo con la sociedad, muy importante. Excelente charla, muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que cuentas con nuestro apoyo siempre que lo necesites y me da mucho gusto saludarte. Que esté muy bien, cuídate. Igualmente. Saludos a Muchas todos. gracias, maestro. Hasta luego, buen día. Bye bye.